Bienvenidas y bienvenidos al 9º Festival de Cortos Psicoactivos Échele Cabeza, Rave, Fiesta y Bienestar. Bienvenidos a la 9ª edición del Festival de Cortos Psicoactivos Échele Cabeza en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Este año tenemos como tema central Fiesta, Rave y Bienestar, donde fusionamos el arte, la cultura y la educación con el objetivo de promover y difundir obras audiovisuales que aporten el fenómeno de las drogas desde enfoques creativos y novedosos. Damos la bienvenida al panel y para cerrar el tercer día de nuestro festival con el conversatorio Narcocultura, en el marco de la programación de la 9ª edición del Festival de Cortos Psicoactivos Échele Cabeza, un evento realizado por la Corporación Acción Técnica Social ATS. Les invitamos a este espacio que va más allá de los estereotipos y prejuicios, explorando la compleja relación entre la narcoestética y la cultura narco en Colombia. Hoy queremos descubrir cómo se manifiesta esta estética en la vida cotidiana, con el objetivo de analizar la profunda huella que ha dejado el narcotráfico en la identidad cultural de nuestro país. Para aprender mientras hablamos, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Por favor, Luis Ospina, adelante. Creo que él no vino. ¿No vino? Ok, entonces, Puede venir, pero yo lo reemplazo. Alfonso Buitrago, por favor, adelante. Un aplauso, por favor. Alfonso Buitrago es escritor y periodista, autor de diferentes obras como El Chino, la vida del fotógrafo personal de Pablo Escobar, y El hombre que no quería ser pobre, Premio Nacional Simón Bolívar 2005. Es cofundador de la plataforma transmedia narcoslab.com y es editor del periódico El Colombiano. También pedimos que suba al escenario Xavier Andrade. Un aplauso, por favor. Xavier es antropólogo e investigador, co-coordinador del proyecto de investigación y creación Narcolombia y columnista sobre memes y política para la silla vacía. Y por último, invito a pasar al frente a nuestra moderadora de la conversación de hoy, Tania Gómez, productora y gestora cultural, con experiencia en proyectos de arte, cultura e impacto social por más de 10 años. Un aplauso, por favor. Mentiras, Lucas sí estaba acá, me estaba haciendo un chiste. Lucas es profesor de la Universidad de los Andes, a veces dibuja y a veces escribe. Un aplauso para Lucas, por favor. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Para todos, para todas, para todes. Gracias por estar aquí, por venir a Échele Cabeza y el Festival de Cortos Psicoactivos, por invitarnos a hablar de este tema. Y bueno, por estar aquí con Lucas Ospina, Javier Andrade y con Alfonso Buitrago, bueno, compartiendo en este espacio. Pues maravilloso conocerlos y que podamos conversar esta noche. Bueno, yo pues he preparado unas preguntas muy pues en el marco del trabajo que ustedes han venido haciendo. Pues Alfonso, que has venido trabajando, que ahorita pues se acaba de publicar el libro sobre el chino y que el fotógrafo de Pablo Escobar, y pues Javier Andrade y Lucas, que estuvieron desde la Universidad de los Andes pues construyendo este proyecto curatorial tan interesante de Narcolombia. Entonces, pues bueno, muy al lugar este tema de hablar de narcocultura en Colombia, ¿no? Desde estos dos trabajos, pues yo creo que emblemáticos, sobre todo pues en este momento y muy recientes, en la producción reciente, pensar esto de la estética narco. Bueno, a mí me pareció interesante como pensar en eso que
que Javier habla como ese legado incómodo de la sociedad colombiana, que es todo el tema del narcotráfico, y de cómo tú, Alfonso, también dices, bueno, es necesario hablar de la memoria del narcotráfico. Y quisiera que empezáramos hablando desde ahí, porque es necesario hacer memoria en este país del narcotráfico y por qué es importante hablar del narcotráfico en relación con la cultura y con la producción estética. Entonces, bueno, no sé quién se anima a empezar. Bueno, buenas noches. Soy Elvis Andrade de la Universidad de los Andes en Antropología de la Imagen, miembro del equipo de Narcolombia. Nos hace falta aquí la tercera cabeza de este proyecto, que es Omar Rincón. Pero en relación a lo que decía Tania ahora en la introducción, si no me equivoco, la noción de patrimonio incómodo es una noción que empezaron a movilizarla ustedes en Medellín a partir de este laboratorio del cual tú participaste, y que se convirtió, yo logré, digamos, captar algo a través de internet y tal, porque era en plena época de pandemia y tal, y me pareció una noción recontrapoderosa, no solamente porque, digamos, revierte el discurso oficial patrimonial de la nación. O sea, uno usualmente piensa que patrimonio es un concepto que apuntala las ideas sobre nación, identidad colombiana, etc. Y lo que ustedes hacían en una coyuntura además particularmente crucial para la ciudad de Medellín, por todas estas iniciativas de Medellín abraza su historia, de tratar de borrar el legado del narco. Ya me dirás cuál es tu opinión al respecto. Pero ahí me parece que se gestionó un espacio de discusión crítico muy interesante, multidisciplinario y tal. Entonces, más bien yo quisiera como que nos ayudes a entender el contexto, porque no necesariamente acá conocemos el trabajo laboratorial de ustedes. Vale, bueno, buenas noches, muchas gracias por traerme, pues, por invitarme, a Juliana, a Échele Cabeza. Siempre he sido un gran admirador del trabajo que han hecho, que yo creo que, pues, si alguien ha puesto sobre la escena pública cómo hablar de temas incómodos y cómo hablar de las drogas, pues sin duda Échele Cabeza va un paso adelante, y muy contento de estar con ustedes de Narcolombia, porque con Omar Rincón pues he tenido una relación más larga desde el periodismo anterior, y luego nos encontramos en esta exploración sobre lo narco. Pues para no extenderme mucho, digamos que nosotros empezamos en Medellín a pensar la memoria del narcotráfico como de una manera muy reactiva, sobre todo a partir, digamos, estábamos viviendo algo que no vive en otras ciudades, que es el narcoturismo muy fuerte, que empezó un poco a partir de Escobar, el patrón del mal, pero luego de 2015, de la primera temporada de Narcos, pues Medellín juntaba como dos cosas, ¿no? Una que había vivido una transformación urbana, que tenía unos espacios novedosos que visitar, y al mismo tiempo pues esa curiosidad internacional por Escobar trajo a muchos turistas, y la ciudad empezó a verse llena de turistas extranjeros visitando una tumba, visitando el techo de una casa donde lo mataron, y se empezó a construir ahí como un relato para llevar turistas, y era una cárcel que ya era un ancianato, era como todo muy curioso, y eso pues empezó a molestar a las autoridades, y estaba pues el edificio Mónaco en ruina, ¿no? Que había sido un edificio que había tenido una historia muy traumática, y era una ruina sí, supremamente incómoda, era imposible no verla, ¿no? Porque estaba como en el centro de un barrio de clase alta, pero muy descubierto. Eso pasaba todo el mundo lo veía, esa ruina ahí, como que recordándonos todo el tiempo esa presencia de Escobar, que pues en Medellín es difícil, ¿no? Es traumático hablar de Escobar, y por toda la violencia y las víctimas que hay. Pero Medellín tenía al mismo tiempo como un ejercicio también muy inicial, y es que teníamos el primer Museo de la Memoria que se hizo en Colombia. Empezó en Medellín,
con la ley de víctimas. Y ese museo, cuando ahí traigo a un colega con el que empezamos este proyecto de Narcos Lab, que se llama Gerard Martin. Gerard es un sociólogo holandés que había trabajado temas sobre violencia de Medellín, y él hizo parte de la curaduría del Museo Casa de la Memoria, y ese museo tenía o tiene todavía una colección permanente que trata de hacer un panorama muy grande del conflicto armado, pero no hay nada de narcotráfico. En parte, ahí hay como unas explicaciones técnicas. Ese museo quedó a la mitad, iba a tener 2 salas, solo tenía una. Meter 50 años de conflicto y además meter el narcotráfico en una sola sala era complejo. Ellos tomaron unas decisiones, y la decisión era sacar el narcotráfico de la explicación del conflicto armado. Entonces Medellín no tenía un lugar, no tiene todavía hoy, un lugar que nos explicara la violencia o el conflicto atravesado por el narcotráfico, porque entendíamos que en Medellín, bueno, y en Colombia, pues es imposible entender el conflicto armado sin esa vertiente del narcotráfico. Y entonces pues todo el mundo empezó a contar una historia de Pablo Escobar, y a los turistas les contaban más o menos, ellos repetían un poco lo que veían en las series y lo que habían leído pues en una producción enorme de libros. Ese es el contexto. Y cuando el alcalde Federico Gutiérrez, a finales de 2017, principios de 2018, él se encuentra que si él se vuelve como el sheriff que va a acabar con el fantasma de Escobar, pues va a quedar muy bien, y encuentra un edificio que puede derribar, y hace toda una operación costosísima, porque ese edificio fue incautado, y ese edificio fue entregado a la Policía Nacional, y para que la alcaldía lo pudiera derribar tenía que comprárselo a la policía. O sea, eso fue una operación más o menos de 70.000 millones de pesos, para hacer una explosión, digamos, para dejar un parque. A nosotros nos parecía un contrasentido, teniendo un museo Casa de la Memoria, pudiendo, pues digamos, ampliar el museo, ampliar la narrativa del conflicto, explicar qué fue lo que nos pasó en esos años, en los 80 y en los 90, abrirlo al público, ser un centro que los turistas pueden visitar, que se les puede cobrar a los turistas, que se puede autosostener, que si quieren hacer un fondo para víctimas lo podrían hacer. Pues nos parecía que ponerle una bomba a un edificio otra vez y hacer un parquecito era un contrasentido enorme. Y ahí pues empezamos a decir, pues de esto tenemos que hablar, ¿no? Y ahí es lo que dice Xavier, creamos pues un colectivo y empezamos a convocar gente. Hicimos una cosa que llamaba Reflexiones Ciudadanas sobre lo Narco, en el Museo de Antioquia. ¿No? La directora del museo en ese momento le parecía importante hacer esa discusión, y empezamos a hacer mes a mes unas charlas sobre cómo el narcotráfico había permeado casi que todas las esferas sociales y culturales nuestras: la literatura, el cine, el urbanismo, la estética, el cuerpo, el lenguaje. Y encontramos que había mucha gente pensando en esas cosas, reflexionando, pero no había habido nunca la posibilidad de hacerlo en un espacio como el Museo de Antioquia, públicamente. Y bueno, y ahí surgió Narcos Lab, y ya termino simplemente, ahí surgió, digamos, en esas conversaciones, nosotros hicimos un trabajo de la demolición del edificio Mónaco. Solamente se salvó una escultura. El edificio Mónaco, en la fachada, tenía una escultura monumental de Rodrigo Arenas Betancourt. Y bueno, para los que no lo conocen, Rodrigo Arenas Betancourt, un escultor antioqueño, que es quizás como el gran escultor monumental de Colombia, el que hizo la escultura del Pantano de Vargas, los Bolívar, el Bolívar de Manizales, monumentos gigantescos. En Medellín pues tiene muchos, y Escobar y sobre todo su esposa Victoria Eugenia le habían comprado una escultura como de 4 metros que abría toda la fachada central del edificio. Y pues ahí empezamos a decir, o sea, ¿qué significa el escultor de los símbolos nacionales, el escultor de nuestras batallas
de independencia, el escultor del libertador Bolívar, ¿no? Como el gran escultor que triunfó en México y que tiene nuestros símbolos patrios, pues está abriendo el edificio del narcotraficante más grande que ha tenido este país. ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Qué hacemos con esa escultura? Esa escultura hay que exhibirla, la tenemos que fundir, hay que tirarla al río, la policía se va a quedar con ella, la policía la va a poner en un museo, la ciudad puede adoptar esa escultura y hacer algo con ella. ¿Qué pasa si esa escultura se pone en la plazoleta donde está la alcaldía y cuenta una historia? Y bueno, ahí fue cuando empezamos a pensar que había unos patrimonios incómodos. O sea, hay cosas que son patrimoniales, que representan o que pueden representar cosas esenciales de nosotros, pero no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos dónde ponerla. Entonces había discusiones muy buenas. La escultura eran 3 figuras que se llamaba la familia, y era un hombre, pues digamos, Betancourt siempre son como seres hacia el universo. Era un hombre, una mujer y un niño. Él había concebido esa escultura para tener pedestal, pero había hecho una concesión a los Escobar de dejarla empotrar en un muro. Era una escultura que estaba empotrada, que salía hacia el cielo. Entonces las discusiones eran, bueno, ¿y la ponemos hacia arriba o la ponemos hacia abajo? La tumbamos y eso significa algo, o el niño lo ponemos en un lugar, la mamá en otro, y era una maravilla, digamos, explorar esa incomodidad de qué hacer con el narcotráfico cuando está metido en tu casa, ¿no? Y ahí empezaron otras reflexiones, ya que pena no cuento más, y es que pues en Medellín, y yo creo que en otras ciudades de Colombia, pero pues la que conozco más es Medellín, hay una generación que tiene una herencia narco. O sea, hay una generación, por ejemplo, de mi edad y un poco menos, yo tengo 46 años, y es decir, que tuvieron padres o madres o familias o abuelos que fueron narcotraficantes y que ellos heredaron eso, y está blanqueada, y fueron a la universidad con esa plata, hicieron negocios con esa plata, y ellos no son narcotraficantes, esos hijos no son o esas familias para nada, no tienen nada que ver, no son violentos, no han hecho nada, pero tienen esa herencia. ¿Qué hacer con esa herencia? Me hago el loco, simplemente, pues yo que, si ustedes heredan una finca de un abuelo que fue narcotraficante, ¿uno qué hace? Digamos, no la recibo, la devuelvo, la dono, o me quedo con ella y me quedo callado. Esa es la incomodidad de la que hablamos. Bueno, bien interesante todo lo que desató el proyecto ese de Federico Gutiérrez, y que para mí tuvo un efecto boomerang. Ciertamente en el caso de la implosión del edificio Mónaco, nosotros logramos hacer una etnografía, porque esto fue en diciembre del 2019, fue la implosión, ¿no? En enero de 2019. 18. Febrero de 2018. Y la inauguración del parque fue se demoraron un año. Se demoró un año. Sí, entonces de pronto la inauguración fue 2019. Fue 2019. Entonces logramos hacer una etnografía de un mes. Teníamos una asistente nuestra del proyecto Narcolombia. Para quienes no conozcan el proyecto Narcolombia, es un proyecto de investigación-creación que empezamos en el 2018 y que trata de mapear los efectos de los narcos sobre los campos de producción y consumo culturales. Como curiosidad, digamos, cuando empezamos esa investigación, para mí ciertamente desde la antropología, me di cuenta que había un solo libro sobre el tema, un libro de Michael Taussig que se llama La Bella y la Bestia, que felizmente está traducido por la Universidad del Cauca. Lo cual dice mucho de la invisibilidad y de la falta de reflexividad que hemos tenido como sociedad y como disciplina, digamos, la antropología en este caso, sobre el fenómeno de lo narco y las narcoestéticas, que es lo que nos interesa en este proyecto, ¿no? Entonces, parte de lo que hicimos en el proyecto
fue hacer etnografías. Hicimos una etnografía de la colección Narco del Museo de la Policía, acá en Bogotá, que es un museo bastante interesante porque la colección Narco hace colapsar el guión curatorial inevitablemente, o sea, el glamour de los objetos narco, el glamour de los objetos vinculados a la memoria de Pablo Escobar, especialmente, pero también del mexicano y otros capos. Promueve un tipo de descontrol, de desorden al interior de ese museo que es bien interesante, lo que hemos conceptualizado como colapso curatorial, ¿no? Y tiene que ver con los excesos de los narcos, o sea, qué hacer con la escultura de la familia, qué hacer con el edificio narco, qué hacer con la colección narco del Museo de la Policía. Entonces, esa fue parte de un proceso etnográfico, y el otro que logramos hacer justo antes de que se cerrara por la pandemia, logramos cubrir un mes sistemáticamente de lo que había ocurrido después de la inauguración del Parque de la Inflexión, que viene a reemplazar el edificio Mónaco en el Poblado. Y fue fascinante porque un mes después de la inauguración, que es cuando empezamos a hacer la investigación, ese Parque de la Inflexión, que se supone que es para celebrar a las víctimas, esta era la retórica de Federico Gutiérrez, se había convertido como parte, había sido reescrito como parte de los circuitos de los narcotours, que estaban prohibidos, ¿no? Pero que intentaron prohibirlos, pero es que eso no puede prohibir, ¿no? Como te prohíbo ir a una tumba. Cuando hicimos la investigación, hicimos un cortometraje sobre narcotours de Medellín como parte del proyecto. Y habían 80 narcotours en la ciudad de Medellín. Eso es año 2018. Y luego, claro, prohíben teniendo el efecto boomerang, lo hacen más subterráneos, y el Parque de la Inflexión se incorpora como una parada. Tú vas al Parque de la Inflexión y luego vas al cementerio a ver la tumba de Pablo. Es como el clímax de lo que pasa en Medellín, ¿no? Y eso dice mucho de estas paradojas prohibicionistas o borracionistas de la historia. Y creo que, digamos, iniciativas como la de este festival, como la gente de Échele Cabeza, tus investigaciones, tus libros, el libro que sacaron sobre el edificio Mónaco, que es un libro fantástico que yo recomiendo, que se llama Expurgo, Edificio Mónaco, que es el único libro que yo conozco, digamos, en el que reflexionan desde muchas disciplinas sobre un edificio y su destino, y la nueva vida social que va adquiriendo eso, ya no como ruina, sino como parque, como infructuoso parque a la memoria de las víctimas, ¿no? Entonces todo eso me parece, digamos, fascinante. Es curioso que en este país, con la historia atravesada por el narcotráfico, haya tan poca reflexión sobre este problema de las narcoestéticas. Ciertamente en literatura, pero en otras disciplinas, en arte ya hay por lo menos un par de generaciones de gente reflexionando sobre el tema, pero nos falta muchísimo por investigar y como entender, digamos, por qué la narcoestética o cierto tipo de narcoestética tiene una circulación tan arraigada en ciertos sectores sociales de toda la comunidad colombiana, ¿no? No sé si le doy la palabra a Lucas, que es uno de los comentaristas críticos más interesantes que yo encuentro acá en Colombia desde el arte y desde sus escritos, ¿no? Hay un filósofo. ¿Está apagado? ¿Aló? Hay un filósofo austriaco que se llama Ludwig Wittgenstein o algo así, con W, y tiene una frase famosa que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, mientras uno sea más rico en lenguaje, va a tener más mundo. De pronto no en sentir, porque a veces el lenguaje es una cosa muy de la cabeza, muy mental. Uno a veces puede sentir cosas, pero puede no saber expresarlas por falta de lenguaje, porque somos mente y cuerpo, no solo mente. Y eso le enseñaron a las drogas. Pero un poco voy a esa frase es porque el lenguaje se regenera y se genera en las sociedades desde las zonas inestables de la sociedad. Es decir, en las zonas estables de la sociedad
el lenguaje se establece y ahí no se mueve. Por ejemplo, hace 500 años, las ciudades que mejor lenguaje tenían cartográfico, que más sabían de mapas, que más sabían de terrenos, que más sabían de medir terrenos en Europa, eran Venecia y el país de Holanda, porque eran las que más se inundaban. Y como eran las que más se inundaban, tenían que tener mejores sistemas de medición para evitar conflictos entre propietarios, para que el vecino no le moviera a uno la cerca cada vez que se inundaba algo. Hace más o menos 20, 30 años, una manera de describir Colombia en términos de cultura para algunos historiadores era decir que las clases bajas querían ser mexicanas, que las clases medias querían ser estadounidenses y que las clases altas querían ser europeas o inglesas. Esa era una manera de estratificar los gustos, porque al parecer estaban muy clasificados. Estábamos en una sala de cine y en Bogotá, por ejemplo, llegó a haber 2 salas de cine, el Cine Azteca y el Cine México, dedicadas exclusivamente a pasar películas mexicanas. Eso sería inconcebible ahora. Imagínense una sala de cine en Bogotá donde solo pasan películas mexicanas. Pero eran unas salas con mucho flujo, ¿sí? Con muchísimo flujo. ¿Qué pasó con el narcotráfico y su capitalismo voraz? Porque el narcotráfico lo único que hace es exagerar una condición que ya está de capitalismo y de consumo metafórico y literal, ¿no? Literal y de consumo, ¿sí? Simplemente es un fenómeno muy poderoso a todos los niveles. Lo que hizo el narcotráfico fue una revolución cultural en este país, en la medida que esa estratificación de que a las clases altas no les debe interesar México se quebró, o pudieron hacer un striptease cultural. Siempre querían haber mostrado que les gustaba México, pero no lo podían mostrar porque eran clases altas y tenían que lucir como ingleses. Entonces lo que hizo el narcotráfico fue mezclarnos culturalmente. Así como fue un mecanismo de ascenso económico, fue una licuadora en términos estéticos. Y una cantidad de personas que, por ejemplo, no se atrevían a ostentar, gracias a la ostentación del nuevo rico y del hombre de gusto, dijeron: ah, se puede ostentar. Es decir, no hay que lucir tan inglés, se puede lucir más desabrochado. Me puedo divorciar de esta persona y casarme con esta modelo, ¿sí? Se puede operar la vejez. Y también, como decías tú, empezaron unos narcotraficantes como nosotros somos los creadores de narcotráfico, y es un negocio, pero después el negocio se dañó porque se metió una gente pobre aquí, ¿sí? Y una gente pobre que no había estudiado como nosotros, ni tenía unos apellidos hidalgos como nosotros, pero de alguna manera, sin haber hecho un doctorado en negocios internacionales o un MBA en negocios internacionales, de pronto aprendieron a posicionar envíos de droga en países muy lejanos y por unas rutas muy extrañas. Entonces es precisamente a veces, eso también tiene la criminalidad. Por eso en Argentina el lunfardo es un idioma o es una forma de lenguaje y de creación de palabras que viene también de un sector inestable, que puede ser criminal. Pero por eso después las otras clases sociales, si nos vamos a clasificar en clases, adoptamos eso. Por ejemplo, es simpático ir a veces a un estudiante de la Universidad de los Andes muy bonito, como yo, y decirle al otro: vamos para allá, parce. Y es porque tal vez la palabra vamos para allá, marica, pues seguir diciéndole marica a alguien ya es una palabra muy vieja y también
pues no es chévere de pronto para alguien decirle marica al otro, ¿sí? En cambio, Parce viene a cubrir eso, o cuando Víctor Gaviria hace Rodrigo de No Futuro, y Rodrigo de No Futuro logra cierto reconocimiento por fuera del país, gracias a un festival externo. Entonces de pronto la palabra gonorrea empieza a sonar por todos lados, ¿sí? Y una cantidad de gente dice, ah, eso lo pudieron decir en una pantalla así de grande, pues yo también lo puedo decir acá. O cuando un arquitecto, por ejemplo, como Simón Vélez, que usa un material de guadua y lo usa muy bien y prueba que es un material noble, fuerte, económico, pero sin embargo lo contratan las clases altas solamente para que les construyan ese material barato las pesebreras de los caballos. Y vienen unos señores con mucha plata y que tienen más plata incluso que los otros ricos de toda la vida y que llaman nuevos ricos de una manera despectiva, pero vienen esos señores y le dicen a Simón Vélez, construyame, tengo también caballos y mi apellido empieza por O y me tomo fotos con Álvaro Uribe Vélez con el papá de Álvaro Uribe Vélez en una cabalgata, que a cada rato sale en Twitter esa foto de Fabio Ochoa con el papá de Álvaro Uribe Vélez encima de un caballo, y esos señores le dicen a Simón Vélez, construyanos las pesebreras porque son como chéveres, y así el señor las construye y de pronto se meten esos mafiosos ahí y dicen, yo podría vivir acá, a usted le quedan increíbles estas pesebreras. El tipo dice, pues si quieren podemos hacer algo más, y le dicen, pues construyanos la casa. Y entonces les construye la casa a esos mafiosos, a los Ochoa. Son unas casas increíbles porque es un gran arquitecto, tiene un gran sentido de la propulsión. Y cuando le preguntan a Simón Vélez, pero ¿por qué la clase alta no quiso que usted le construyera las fincas? Ah, porque eran en guadua y eso es un material de pobres. Es decir, fueron estos mecenas que le dijeron, usted es el arquitecto, usted sabe, construyanos la casa. Y después cuando va a la policía a hacer allanamientos en esas casas, casi que no encuentran la casa. Porque la casa que están esperando encontrar es una casa con columnas dóricas, es la casa del cliché del mafioso, y encuentran unas casas increíbles y se dan cuenta que estos mafiosos se han convertido también en unos hombres de gusto, gracias a que también, así como han renovado el lenguaje de abajo hacia arriba, también han sido porosos a aprender y a renovar, a cogerlo de arriba y repartirlo hacia abajo. Entonces, ¿cómo no hablar de narcotráfico? ¿Sí? Es como vivir dentro de una piscina y nunca mojarse. Es como le dijo ese cardenal a Ernesto Samper, ¿no? Cuando le dijo que si no vio la financiación del narcotráfico en su campaña, y dijo, pues eso es como estar en la sala de la casa y no ver el elefante. Sí, estaba ahí. Sí. Lo más bonito es que ahora tenemos hipopótamos, o sea, es tan capaz de renovar sus metáforas que estamos viviendo la metáfora del hipopótamo hoy, que ese pues puede ser un tema para otra charla, solamente los hipopótamos. Esa era mi pregunta, pero se me adelantó, o sea, hipopótamos, por favor, hablen de eso. No, yo simplemente iba a hacer un comentario pues como recogiendo un poco eso, y es, yo pues acabé de publicar un libro sobre un fotógrafo, que era el fotógrafo de las fiestas de Pablo Escobar, que estudió con él en el colegio, el chino, se llama Edgar Jiménez, que está vivo, tiene la misma edad de Escobar, se conocen desde, entonces son las fotos de los bautizos, de las primeras comuniones, y a mí pues todo el mundo me decía, ¿por qué otra vez Escobar? Vamos a seguir hablando de narcotráfico, ¿no? Que es como un reclamo que escuchamos frecuentemente, pero creo que aquí está, pues, o por lo menos la postura es que no hemos hablado casi nada del narcotráfico, ¿cierto? Pues hemos hablado quizás mucho de un eslabón que son los traficantes, pues porque en este país los traficantes han sido protagonistas. Pero este momento también, y con lo que ha hecho Petro, digamos que
poner en cuestión el discurso de la guerra contra las drogas, que pues viene cuestionado hace muchos años, pero que adquiere más protagonismo ahora, es cuando uno se da cuenta que es que hemos hablado muy poquito. Y también creo que los narradores más potentes nos han venido de afuera. Digamos Víctor Gaviria y algunos, quizás las novelas intentan un poco, digamos, tratar de tener ese nivel de poder de contar la historia, pero nos falta mucho todavía, y además podemos todavía decir muchas cosas. Nosotros en Narcoslab hicimos un poco como de estas arqueologías. Encontramos un señor, un médico, urólogo, que tiene como 60 años y lleva como 30 años coleccionando libros sobre narcotráfico. Entonces tiene una narcoteca, nosotros le decimos la narcoteca, y hay 400 títulos de literatura local, de todo, digamos, de todo, política, periodística, alguna cosa de ficción, y eso no se agota, porque también casi siempre ha girado, creo que ha sido en esa relación de los traficantes con los políticos, y eso no nos ha permitido ver otra cantidad de aspectos, digamos que yo creo que nos retratan más, nos conectan más, y creo que le explican un poco a nosotros y a otras generaciones, pues es porque no vamos a dejar de convivir con el narcotráfico. Es como, ¿cómo no vamos a hablar si es que eso no se va a acabar? Sí, vamos a seguir hablando, lo vamos a tener ahí otros 50 años. Sí. Sí, ustedes han dicho algo que tiene que ver con, es un fenómeno que es muy evidente en nuestra sociedad, que está ahí, es una economía, es parte, tiene un mercado, ¿no? Hay toda una cadena económica, desde la producción misma, el procesamiento, la comercialización, la exportación, de la que viven una cantidad de personas desde este nivel productivo en lo rural, cuando pasa por las ciudades y además se lleva al mercado internacional. Sin embargo, es una economía que no reconocemos, ¿no? A pesar de que es una de las economías más fuertes del país y que ha sostenido la economía legal desde la frontera de la ilegalidad. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer una realidad tan evidente que no hemos querido ver y que mantenemos en el lugar de lo oculto, ¿no? Y cómo estos ejercicios de decir, ponemos en escena, en el museo, en la exposición, en la imagen, en lo visual, que esto existe, ¿no? Que es el ejercicio que ustedes han venido haciendo tan valioso, decir, bueno, reconozcamos una economía que existe en el país y reconciliémonos de algún modo con esa economía. ¿Cómo reconciliarnos con esa economía y sobre todo cómo romper esa doble moral en la que ha estado basada nuestra sociedad y que pone límites a la producción cultural y estética de lo que también somos? Es que el problema es que sí la reconocemos, pero la reconocemos con los íconos que nos da cierto establecimiento para que la reconozcamos. Una cosa, cuando fuimos a hacer la exposición Narcolombia, uno de los postulados era desescobarizar la exposición. Desnarcos Netflix, tizarla, porque es una estrategia precisamente para no hablar. Por ejemplo, alguna vez Postobón sacó una gaseosa Postobón que era casi 3 litros de manzana Postobón. Obviamente puede ser muy útil para kinder, para fiestas, para un restaurante, pero la zona donde más se vendía eso era en las zonas cercanas a los cultivos cocaleros, y Postobón lo sabía y seguía vendiéndose allá. ¿Para qué se usaba? No es que a los cocaleros les gustara tomar manzana Postobón,
se usaba para que cada vez que la policía, el infiltrado en la policía o mi general en la policía reportaba que iban a mandar la avioneta, que también alguien gana con esa avioneta, con un químico, que también alguien gana trayendo ese químico, a rociar las matas, cogían los 3 litros de manzana Postobón y se los regaban antes a la mata, que mata y que no mata, ¿sí? De manera que cuando pasaba la avioneta con el glifosfato, había una capa de manzana Postobón seca que protegía a la mata. Así de porquería es la gaseosa que protegía a la mata del glifosfato. Es decir, pareciera que es peor tomar manzana Postobón que glifosfato. Y después, ¿qué hacían? Simplemente esperaban a que lloviera o rociaban con agua y la mata seguía sana. Pero díganme, ¿dónde está el periodista que realmente se haya ido allá, el economista que realmente haya analizado las ventas de manzana Postobón, el Julito Sánchez que haya llamado a Postobón y que diga, me pasan por favor al director de mercadeo de Postobón y que me cuente por qué las ventas de manzana Postobón son más altas y por qué sacaron un envase de 3 litros justo allá? ¿Sí? Eso no lo van a hacer, es más fácil, ¿sí? Escobar no sé qué y Escobar no sé qué. Entonces es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia o una muy buena, por ejemplo, que es un gran escritor, un gran periodista, que es opinador también, sobre todo, que es Antonio Caballero, y se arma un escándalo en la prensa londinense que tiene eco en la prensa nacional, donde hay una modelo inglesa que se llama Kate Moss y que le sacan en un tabloide de prensa una foto metiéndose un pase y sale Pacho Santos, de la familia que maneja el periódico El Tiempo de toda la vida, y sale a criticar a esta mujer por meterse un pase y a decirle pues que cada vez que un europeo o un extranjero se mete un pase, pues se muere una hada en el bosque tropical colombiano y matan a un policía en Colombia. Y la columna que escribe Antonio Caballero es de antología, le escribe a Francisco Santos y por extensión a todos los santos, ¿sí? Solo les recomiendo que miren, por ejemplo, una foto del hermano del expresidente Juan Manuel Santos y van a ver los efectos que hace sobre el tabique nasal tener un mal consumo de cocaína. Y es el hermano del expresidente de Colombia, ¿sí? Y Antonio Caballero lo único que hace es decirle, mira cerca a tu familia. Y yo sospecharía que en muchas de las fiestas en las que tú asististe y tu familia asistió, hubo un consumo parecido, sino igual al de esta modelo extranjera que estás criticando. Entonces es poner esas discusiones, pero a veces ponerlas con nombre, no solo usar la sombrilla de Pablo Escobar para cubrirlo todo. Está bien, es una figura exótica y cualquier mafioso es una figura exótica, pero los ponemos de frente y hay un entorno mediático que los pone de frente para ocultar todo lo otro. Por eso es que Víctor Gaviria pues hace Rodrigo D y 10 años después hace Sumas y Restas, ¿sí? Para mostrarnos a nosotros, para mostrar el arquitecto que no tiene mucha plata y que le toca pagar el colegio del hijo y que está pagando el hueco de una tarjeta de crédito con otra, y mostrarlo cómo le toca asociarse con un señor de un parqueadero porque ahí hay plata, ¿sí? Ahí es donde está la plata. Pero lo importante es eso, es como desescobarizar la cosa. Sí, y yo añadiría, digamos, pensando en lo que hicimos en la exhibición de Narcolombia y en buena parte en el libro también, desescobarizar la discusión me parece que era un punto de partida. El otro gran punto o premisa curatorial que orientó nuestro trabajo para esa exhibición fue exponer claramente los vínculos entre lo narco y la política en Colombia. Es decir,
integramos, qué sé yo, imágenes más o menos obvias como otras más sutiles. La foto de Instagram del Ñeñe Hernández con el presidente o el expresidente Duque, por ejemplo. O que fue la que más eco causó en la prensa nacional, ¿no? que hace una foto del Ñeñe Hernández y el presidente Duque en una muestra sobre un narco. Esa fue un titular que lo posicionó el Espectador, y luego vino una cadena de repeticiones de distintos medios de aquí y de afuera. Y entonces el momento en que tratamos de movernos del discurso hegemónico sobre las drogas, que ha postulado la idea de los carteles, o sea, que postula una ideología blanco y negro, porque los malos son los carteles, los capos, Pablo Escobar, etcétera, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Al mismo tiempo, esa operación ideológica nos invisibiliza de ver a los actores que igualmente se benefician, pero que son de cuello blanco. O sea, la gente que lava dinero al capital inmobiliario, la gente que lava dinero a través de campañas políticas. Recientemente el escándalo por el hijo de Petro y tal, y la pregunta que yo me hago, bueno, ¿qué campaña política en los últimos decenios de la realidad colombiana no ha sido financiada por los narcos? Es decir, a mí no me sorprende en absoluto, pero hay esta doble moralina y esta ideología alrededor de lo narco. En México hay un avance bien interesante alrededor de esta discusión de un periodista y profesor, Osvaldo Zavala, si no me equivoco el nombre. El título de uno de los libros de él es "Los carteles no existen", hablando desde México además, lo cual es bastante valiente, porque tratan de, digamos, en ese libro se trata de dar la vuelta al discurso y decir, bueno, ¿quiénes están siendo realmente beneficiarios del prohibicionismo y del lavado? Y claro, es el sistema bancario, son todos los actores económicos más poderosos del país. Lucas tuvo el mérito de sacar a la luz, yo no conocía, como parte de nuestro proyecto, un libro que escribe Uribito en la cárcel. Uribito era ¿cuál era el nombre de Uribito? Arias. Andrés Felipe Arias, que había sido ministro de Uribe y tal, ¿no? Y es igualito a Uribe y se veía como el delfín de Uribe, le decían Uribito. A Uribito le tocó pagar cana en Estados Unidos, y aprovechando su tiempo de solitud, escribe un libro sobre la economía colombiana en los 90s, y él dice literalmente que era imposible mantener la economía colombiana sin la inversión narco, sin el lavado narcos, es imposible. Y entonces ahí nos falta, como bien dices tú, Alfonso, hay ciertas cosas que hemos visibilizado en el discurso crítico. Yo creo que la gente de Relaciones Internacionales, la gente de Ciencia Política, sociólogos legendarios en este país como Álvaro Camacho Guisado, por ejemplo, que profundizaron y trataron desde el principio. Yo me acuerdo los textos clásicos de Camacho Guisado diciendo, bueno, dejémonos de pensar solamente en los carteles, porque aquí hay una dinámica que es mucho más permisiva, mucho más efectiva también para activar la economía en Colombia, ¿no? Y estos son textos de finales de los 80s. El grupo de gente que trabajaba aquí en Colombia era un grupo de lujo, o sea, Juan Gabriel Tocatlián, argentino, basado en la Universidad de los Andes. Jorge Chay, Mario Arango, sí, claro. Era un grupo extraordinario de pensadores colombianos. Álvaro Camacho era uno de los líderes de ahí, Francisco Tumi, Vicente Rú, Pacho Leal, que ciertamente avanzaron en la dirección de entender la economía política del narcotráfico en Colombia. Y de ahí como que nos falta muchísimo, ¿no? La relación entre arte y narcotráfico, o sea, las galerías que financiaron la hiperinflación de Botero, por ejemplo. Y ya hay algunos estudios así más o menos puntuales que apuntan en esa dirección, o sea, cómo las galerías, cómo los museos, cómo grandes figuras de la plástica colombiana estuvieron directamente vinculados a fenómenos de especulación y de lavado de dinero a través del arte, ¿no? Entonces, ahí se nos abre un campo que me parece súper interesante de discusión, y que ojalá la nueva generación de gente que veo por acá tratara de entrar en alguna de esas líneas, porque me parece bien interesante. Yo recogería un poco lo que, pues, digamos, en esa de por qué seguir hablando de esto, por qué es necesario, pues esa idea que dices de las sociedades inestables, digamos, como
la efervescencia creativa, pues creo que tenemos que acostumbrarnos a esa inestabilidad, ¿cierto? Y creo que también por una condición particular que hace de Colombia y de estos países andinos, y es que pues, no crece coca como crece aquí en ninguna otra parte del mundo. O sea, los cultivos que pueda haber de coca en otros terrenos son marginales en comparación a cómo se comporta esa planta, en particular en los Andes y en Colombia. Esa es una condición muy particular nuestra, digamos, no sé, son nuestras inundaciones de Venecia. Es una particularidad del territorio, pues que nos hace tener que lidiar con esa planta y con lo que esa planta es capaz de hacer, y creo que es mucho más, es mucho mejor socialmente acostumbrarse a ella, hablar de ella, aceptar los retos que trae, ¿no? Yo creo que cuando hablamos un poco pues de las drogas y del problema de legalizarlas o no legalizarlas, pues no podemos dejar de lado la violencia que eso trae, la muerte que ha dejado, que pues, o sea, ella produce unos desafíos culturales, políticos, intelectuales, que yo creo que nos hace mucho mejor si exploramos esa incomodidad que nos trae, porque de todas formas no va a dejar digamos, de enrarecer un montón de relaciones que tenemos. O sea que entre más gente la aborde, entre más discutamos sobre ella, que es un poco ese capítulo del consumo, que era un capítulo completamente borrado, específicamente con la cocaína, porque eso fue lo otro, digamos, como el otro mito, y era que los colombianos no consumíamos cocaína. O sea, que en los 80 el consumo de cocaína, nadie ha hablado del consumo de cocaína, pues digamos, yo no conozco todavía historia del consumo de cocaína en los 70, en los 60, en los 80, o cómo las clases altas consumían cocaína. Hay una historia más o menos arqueológica de un primer laboratorio de cocaína en Medellín, en el barrio Manila del poblado en Medellín, que es más o menos de finales de los 30, o sea, muchísimo. Pablo Escobar pues, nació en el 59, que además era que eran dos hijos, hermanos, de clase alta. Habían estudiado en Alemania, habían aprendido a sintetizar, pues a hacer la cocaína, y se las llevaban a Cuba, por ejemplo. Desde finales de los 30 hay consumo, y de eso no hemos hablado. Entonces, bueno, creo que los retos son enormes. Yo, digamos, no sé de política, ni tengo esa capacidad, porque uno ve el ejemplo de México y uno dice cómo se desactiva esa violencia, ¿no? O sea, cómo se desactiva esa capacidad que tienen unos grupos, pues, de comprar armas y de imponer control sobre unos territorios, de comprar políticos y de, digamos, monopolizar y captar el sistema, pues para ellos controlar personas y digamos, definir el rumbo de unas comunidades. Yo creo que esos sí son unos retos enormes. Normalizar lo que el consumo y la droga hacen en la sociedad, yo todavía no sé ustedes qué piensan. Digamos, entender eso y normalizar eso, yo no sé eso qué impacto tenga en la criminalidad, ¿no? Quizás ninguno. O sea, puede que nos dé tranquilidad, pero yo no sé si eso desactiva grupos de personas que se quieren armar y que quieren tener ejércitos y que quieren controlar territorios. No sé, yo no le tengo tanta fe a la cultura como que sea capaz de llegar a eso. Porque usted me dice, bueno, y si entendemos a Escobar, entonces en los barrios de Medellín van a dejar de haber la intención de unos delincuentes que quieren controlar un barrio. Pues de pronto no, o sea, no sé. También con el consumo
con el consumo. Así como decía que hay que desescolarizar la discusión en términos de íconos y mirar otros recorridos que ha tenido el fenómeno, también en términos de drogas hay que descocalizar la discusión. No me acuerdo quién lo decía, pero uno nunca dice como, ¿qué tal fulanito lo bien que le ha sentado la cocaína? Desde que está metiendo cocaína cambió, ¿sí? En cambio, ¿qué tal fulanito lo bien que le ha sentado la ayahuasca? ¿Qué tal fulanito lo bien que le ha sentado la microdosis? ¿Qué tal mi papá, mi tío que está en quimioterapia, lo bien que le ha sentado la marihuana? Es decir, es también una estrategia tenernos discutiendo con la cocaína, pero también habla de un país muy loco, donde sus dos principales productos de exportación reconocidos mundialmente son INAs, cafeína y cocaína, que son dos drogas laborales, totalmente capitalistas. Son totalmente capitalistas, son dos drogas para trabajar, no son para más. Toma cafeína y se mete en la cafeína y trabaja y estudia y no duerme y se jode. Y después para dormir tiene que meter otras drogas, entonces... Después la industria farmacéutica está feliz porque uno se está metiendo, uno empezó con le dicen a uno es que la marihuana es la apertura a las otras drogas, no es la cafeína. Sí. Ahorita, si ustedes se tomaron algo de café ahorita, pues llegan a meterse unas pepas para poder dormir, y se toman las pepas para no dormir, al otro día se les jode el estómago les produce otra cosa, y empezaron con la cafeína. Y la cocaína, pues, les repito, uno nunca oye, qué bien le ha sentado la cocaína a fulanito. Bueno, yo... Y nos evita hablar de otras cosas, la prohibición de las drogas, una de las versiones es que empieza en Perú. Y es porque en Perú entonces mascan coca. Y ese mascar coca es un orgullo, y ese mascar coca hace que la persona sea más potente que otra. Y no solo sea un buen esclavo, sino que puede resistir más que el otro en muchas cosas. Y le da orgullo ante todos los que quieren ser blanquitos y de apellidos europeos. Entonces, ¿cómo vamos a joder y oprimir a esta gente? Prohibiéndole la coca. Y después llevan ese mismo postulado a un Congreso Nacional de la ONU y ahí deciden prohibirla en los mismos años 30 y 40. Y ya después viene Nixon y se inventa la otra guerra. Pero hubo una guerra desde antes y fue en el país de aquí al lado, fue en Perú. Y fue para joderle el consumo, que no es consumo, sino que es una práctica, porque eso no le daña a uno la salud, sino les dañará los dientes un poquito, pero también son las personas nativas de por acá tienen unas muelas muy diferentes a la muela europea, ¿sí? Que es la que uno tiene por este mestizaje y bastardismo extraño. Entonces, en resumen, hay que también descocalizar la discusión para precisamente abrirla, que es lo que hace Échele Cabeza a estas drogas y poderlo hablar tranquilamente. Cantidad de profesores lo están haciendo. Yo a veces cojo y uso heroína de vez en cuando, con cuidado, y salen en la prensa. Dicen profesor de NYU, de la Universidad de NYU en Nueva York, admite que de vez en cuando consume heroína, una vez al año, con cuidado, etc. ¿Sí? Y es para poner la discusión ahí, para ponerla cómo se puede hacer, ¿sí? Y recordar historias. Sí. Bueno, como una reflexión final y para decir también como cerrando el debate y abrir de pronto a preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, ¿bien? Bueno, ustedes han puesto unos temas y es la relación política, economía, estética y cultura. ¿Sí? Puede tener eso una relación y eso es precisamente lo que nos encontramos hablando aquí, ¿no? Hay una producción económica de drogas en Colombia, especialmente de coca y de cocaína como uno de
esos productos pues que más vende pues nuestro país, digamos, como un factor económico importante. Eso ha producido toda una guerra, ¿por qué? Por un problema político que tiene que ver con una política prohibicionista en el mundo, de la cual pues Colombia también pues termina haciendo parte, digamos, como un país que obedece también a unas leyes internacionales. Pero además aquí hay una producción cultural especial, específica, y una producción estética específica que ha producido también esa economía, ¿no? Que es, bueno, todo esto que está relacionado con este mundo del narcotráfico, de la narcocultura, de la narcoestética, asociada al machismo, asociada a la cosificación de la mujer, ¿sí? Asociada al exceso, y ahí, pero también asociada, digamos, el consumo de las plantas, también de una manera distinta, digamos, por comunidades indígenas que usan las plantas, en este caso la coca como una planta sagrada, por ejemplo, o con un consumo diferente. Y ahí entonces, bueno, hacer la reflexión, si el tema pues de la economía no se ha puesto, o sea, está ahí, de manera oculta, porque tú dices, no es que no se hable de eso, sí se habla, pero para ponerlo, cosificarlo y ponerlo como en el lugar de lo malo, ¿sí? Y ocultar otro mundo que subyace ahí. Entonces, bueno, la pregunta ¿es posible reconciliarnos con el reconocimiento de la producción económica, con el reconocimiento de la regulación política, digamos, de la producción de drogas y el consumo? Pero además es posible reconciliarnos con la producción cultural y estética que tenemos alrededor de la droga, ustedes, y el narcotráfico, ¿ustedes qué piensan? Nos ponemos románticos. No, yo diría, bueno, mi posición frente a este debate es que hemos perdido como sociedades demasiado tiempo amparando el prohibicionismo. Yo recuerdo en el año 90, que era el culmen de una organización que se llamaba Liga Internacional Antiprohibicionista, financiada por los radicales italianos. En una conferencia que organizaron en Atenas, uno de los primeros, el primer antropólogo que escribe un libro sobre la historia social de la hoja de coca aquí en Colombia, se llama Anthony Hegman. Lo produjo bajo un seudónimo porque era demasiado peligroso en ese momento, Antonil. Y el libro se llama Mama Coca, que he visto, felizmente han hecho una nueva edición, es fácil de conseguirlo nuevamente en la librería de la Universidad Nacional y otras librerías. Recomiendo enfáticamente ese texto. Entonces Hegman estuvo ahí, estuvo Baldomero Cáceres de Perú, que era un activista, sociólogo activista pro hoja de coca, y había gente de todo el mundo. Entre esos un par de policías de Holanda, de Ámsterdam. Y una de las intervenciones que más me cautivó fue el hecho de cómo empezaron estos policías su ponencia diciendo, bueno, tenemos cosas mucho más importantes que preocuparnos del derecho individual de la gente a drogarse, ¿no? O sea, drogarse es un derecho individual. Y lo que dice Lucas, o sea, ¿por qué no hablar sin trabas respecto a la heroína? ¿Por qué pensar que la heroína, por ejemplo, tiene solamente un tipo de uso problemático y adictivo? Y al mismo tiempo, ¿por qué condenar a la cocaína y ensalzar solamente la hoja de coca? Yo creo que hay una moralina que invade nuestros discursos sobre este tipo de sustancias, y creo que mientras más abierta sea la discusión, mientras más objetiva sea, mucho más vamos a progresar, ¿no? Y recuerdo, antes de cerrar, las palabras de Ethan Nadelman, que es un abogado que era director de la división de la Open Society Institute para drogas en Nueva York en los 90s, un abogado de Princeton, una lumbrera, y una de las figuras, digamos, a
avanzando teorías pro despenalización, pro liberalización de drogas y tal. Y le preguntaban en una conferencia, profesores, ¿qué les contesta a sus hijos cuando le preguntan sobre el consumo de drogas? Si es que deberían consumir o no deberían consumir. Y el tipo decía, mi primera respuesta es no. Mi segunda respuesta, luego de que me increpen nuevamente, es no. Y mi tercera respuesta, que es en realidad la única respuesta que tengo, es que aprendan a drogarse. Es decir, y lo que hace Échele Cabeza en este país me parece que es emblemático de ese tipo de política. O sea, yo recuerdo que estuvimos en el Hotel Nutibara en un evento de un fin de semana, ahí es cuando los conocí a ustedes. Había un gran evento sobre drogas y arte en el Hotel Nutibara un fin de semana en el centro de Medellín, este hotel que es emblemático de Medellín, que es el Time Back, sí, que es divertidísimo porque en el lobby del hotel hay como una historia del tiempo de ese hotel y por supuesto se salta su vínculo con los narcos durante 2 o 3 décadas. Es divertidísimo. Entonces estuvimos ahí ese fin de semana y yo recuerdo que ustedes hacían las pruebas y la gente llegaba con sus bolsas de tusi, de cocaína y tal. Y claro, la gente, como vive de la tradición oral, como no sabe lo que está consumiendo, había gente que juraba que llegaba con una excelente cantidad de cocaína o de tusi o de lo que sea. Y en realidad, según las pruebas que ustedes hacían, en el mejor de los casos había como 17% de cocaína y el resto era cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son, digamos, necesarias de empoderar a los usuarios que sepan lo que están consumiendo y las razones, digamos, por las cuales consumen una u otra sustancia. Me parece que es importante defender. Drogarse es un derecho individual, eso lo decían los policías holandeses en ese encuentro en el año 90. Y cuando vemos lo que pasa en nuestras sociedades, claro, evidentemente no vamos a estar de acuerdo en todos, y si uno utiliza el ejemplo del alcohol, que es una droga legal, se da cuenta de que la panacea no es la legalización tampoco. O sea, pero en buena parte la educación, yo creo, la educación informada, nos ayudará, digamos, a aliviar un poco las consecuencias perversas del prohibicionismo, ¿no? Y en eso creo que los propios consumidores tenemos, digo, yo ya no consumo nada, pero sí fui usuario de algunas sustancias, como buen antropólogo. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales uno se acerca a sustancias de una u otra manera, a veces problemáticamente, otras veces más educadamente, y creo que mientras más abiertamente nos acerquemos a aquellas para quienes deciden usarlas, deberían estar suficientemente informados, y al mismo tiempo, mientras el esquema prohibicionista se mantenga, sepamos que generalmente cuando adquirimos cualquier tipo de droga, estamos estimulando una industria ilegal, violenta y criminal, salvo aquellos que hacen autocultivo de cannabis, este tipo de onda, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos dependemos de dealers. Había un clip que pasaron al principio que me pareció muy interesante sobre un dealer de tusi, y uno piensa que uno es un amigo del dealer y el dealer es súper bacán y tal, pero en realidad, o sea, detrás del dealer hay un esquema generalmente bastante sofisticado de explotación, digamos. Entonces, eso me parece que hay que poner sobre el tapete y discutirlo más certeramente desde usuarios, no usuarios, consumidores, no consumidores, practicantes, no practicantes del consumo de drogas, ¿no? Si nos podemos reconciliar, yo pues tengo como el optimista siempre por dentro, como dice Omar Rincón, ¿no? que también tengo el traqueto que tenemos todos por dentro, ¿no? Que yo creo que, y siendo de Medellín, pues digamos que eso que tú pues del relato machista, de ciertos modelos estéticos con la mujer, por ejemplo, ese que también lo mencionaba Lucas, digamos que es como el prototipo del traqueto, ¿no? El que puede ostentar, usted no sabe quién soy yo, el que puede comprar la ley, el que puede imponer
al otro que digamos, no sé, o se ha asociado mucho con lo paisa, ¿no? Y nosotros cargamos ese prototipo que fue tan... y que además después todas las producciones lo celebran, ¿no? Porque digamos el triunfo de Escobar como mito es el triunfo de ese modelo, ¿no? Es el triunfo de yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Yo puedo conquistar, digamos, cómo reconciliarse con ese traqueto, si pasa por una conversación que tiene que, pues, de muchos años. Pero por ejemplo en Medellín pasa algo, que la celebración del Día de la Marihuana tiene la manifestación más grande que hay en Colombia de marihuaneros, está en Medellín. A la calle salen, digamos, mal contados, pero 80.000 a 100.000 personas. O sea, no hay político en Medellín que saque más gente a la calle como los marihuaneros. Entonces, el consumo de marihuana, por ejemplo, en Medellín es muy normalizado. Yo pues tengo muchos amigos consumidores y ahora cuando hablan de legalizarla y todo, dicen, no, ¿para qué la van a legalizar? Si es que ahora me van a poner una cantidad, si es que nosotros en los parques fumamos marihuana y nadie nos dice nada. Vamos, hay un consumo muy normalizado, digamos, tranquilo. Por eso, pero digamos cuando hay la reconciliación, yo no sé si, yo creo que hay drogas que se domestican, ¿no? Como que el ser humano, el alcohol, pues lleva, no sé, 200, 300, 500 años domesticando ese consumo, ¿no? Aprendiendo a domarlo, a domar eso que eso saca, lo psicoactivo, que se vuelve cuando se vuelve problemático, y las sociedades aprenden, ¿no? Pues a los borrachos pues les ponen a alguien que los saca y los manda en un taxi, ¿no? Y las sociedades aprenden, digamos, yo creo que hay muy pocas peleas para la cantidad de borrachos que hay. Pues si uno dice cuánta gente se emborracha o cuánta gente se consume cosas un fin de semana y cuánta gente pelea, pues yo diría que la cantidad de problemas es muy poquita en relación con la gente que consume y se vuela la cabeza por unas horas. Entonces yo creo que si hay una manera de domesticar un consumo para que genere unas relaciones menos conflictivas, yo creo que el modelo de los marihuaneros pues es un modelo de más convivencia, es muy colectivo, genera unas relaciones entre ellos diferentes, que no es el modelo del traqueto, digamos, yo no sé, sí, el traqueto está muy ligado a la cocaína, me parece a mí, ¿no? Pero el marihuanero no es un traqueto, el marihuanero es otra cosa, y produce otras relaciones distintas y se mira de otra manera, pues eso a mí me da esperanza. Yo cada vez que veo 100.000 marihuaneros llenando las calles de Medellín, y que hay un chiste que cuando escribíamos un poco cosas de el único problema de la marcha canábica es que hay que empujarlos. La policía está, bueno, háganle, terminen para ver. Digamos, ese es el único problema que hay en una marcha de marihuaneros. No sé si tú de pronto alguna reflexión al respecto, porque yo sí creo que hay una circularidad en esa relación política, economía, estética y cultura. No están separadas. Si logramos reconocer el consumo, que es reconocer también una estética, una forma de existir, una forma de administrar la vida, pues reconocemos una forma de producir, una economía, y por lo tanto pues también construimos la política. Entonces creo que sí está relacionada la producción cultural con la política, con la economía. En fin, no sé. Sí, alguna vez me tocaba quería hacer una clase sobre lo que llaman pintura rupestre. Entonces uno escribe en Google pintura rupestre a ver qué le sale para poder armar la clase. Entonces le sale la entrada a Wikipedia, le sale una película de Herzog, y de pronto sale un enlace ahí chiquito
muchas de esas pinturas, y eso habla de que está hablando un hombre acá, hay una noticia que decía, muchas de esas pinturas se cree que les hicieron fue las mujeres. Y yo siempre había imaginado era el Picasso paleolítico ahí, pero no me había imaginado a la Débora Arango, a la Camille Claudette, sí, a la Louise Bourgeois, ya. Y después, un cruce adicional, fueron hechas en drogas. Es decir, esa clase aburrida de historia del arte, el profesor ahí con su doctorado, mostrándole uno las pinturas rupestres y diciéndole, si acaso la teoría antropológica, esto era un mecanismo de poder para capturar al animal antes de cazarlo. Resulta que de pronto no era tan así. Algunos casos, o muchos casos habrá, pero hubo algunos casos, o muchos casos, donde estaban era viajando, donde estaban era alucinando. Y después de leer a eso, yo nunca volví a ver, por ejemplo, las estatuas de San Agustín igual. ¿Sí? Cada vez que veo una estatuaria de San Agustín donde hay una cabeza acá, hay una cabeza acá, y encima de esta cabeza hay otra cabeza, y obviamente me falta, pues, por ser más lector de antropología, ¿sí? por algo, Reichel Dolmatov, pues, tenían su apodo ayahuasquero, ¿sí? Y ahí es un ejemplo de cómo la cultura de las drogas está desde siempre ahí, sino que se olvida, ¿sí? Se olvida, y cómo cuando uno mira una estatuaria de San Agustín, uno ve una cabeza encima de otra cabeza, encima de otra cabeza, pues es buenísimo porque estamos criados en una cultura donde la cara de uno solo tiene una cara que corresponde a una cédula y uno lo identifican como persona en la DIAN y le mandan la carta a esa persona identificada ahí. Y resulta que ciertas drogas lo que le muestran a uno es que uno es muchas personas, ¿sí? Lo que le muestran a uno es que uno oye voces por allá, sin estar alucinando, sino que también esas drogas están aquí adentro de la cabeza. Y eso es de las educaciones más potentes que hay, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez Antanas Mockus, en unas de esas declaraciones de alcalde, yo estaba en el colegio, ¿sí? Y Antanas Mockus propuso un curso en los colegios que fuera para aprender a tomar trago. Y esa era como la noticia, el escándalo radial de la mañana, ¿sí? Alcalde de Bogotá propone clase en los colegios para aprender a tomar trago. Y uno veía la declaración y era, sí, uno va y se le da al estudiante media aguardiente y que se la tome y que vean cómo camina el resto del curso, que vean cómo presenta el examen, que vean quién se cree, ¿sí? Y eso le enseña a uno a aprender que unas drogas producen esto, otras serán laborales, otras serán para despertarse por las mañanas, ir al Juan Valdés y consumirlas, ¿sí? Pero hay otras que hacen que uno pinte unas cosas rarísimas, hay otras que hacen que uno se entienda como una persona diferente y no solo sea esta mente de pienso, luego existo, generándole una neurosis al director de orquesta que está encima ahí todo el tiempo diciendo tú eres este, tienes que ir para allá, tienes este sitio, tienes que esta vaina, sino que hay drogas que le pueden decir al director de orquesta cálmese, ¿sí? Sienta, piense bonito si quiere, o revuélquese ahí para que vea que lo que es esa pensadera y que le produce eso, y después de eso pues se sienta, se piensa mejor, se dibuja mejor, ve uno que uno está en un continuo entre estar despierto y estar soñando, ¿no? Esas separaciones, porque como soñar no es laboralmente productivo, entonces le dicen uno es un soñador, no hace más que dormir y resulta que uno está ahí haciendo un trabajo el berraco cuando está soñando, y todo eso está desconectado y resulta que todo esto lo conecta.
Y por supuesto, para irse a una fiesta, meterse tal cosa, para ir al concierto tal, esto, para ir a Burning Man y quedarse varado allá entre el barro, pues otra, sí, pero no sé, hay algo, siempre ha estado ahí, siempre ha estado la droga ahí, sino que la escondemos, la olvidamos. Y obviamente uno se oye esas charlas de Terence McKenna y pues el tipo dice que el origen del Homo sapiens está en que se empezaron a comer unos hongos y los hongos de pronto surgió la conciencia de algo más. Y eso hizo que pasaran de ser unos micritos tales a otros, y mientras más consumían eso, más conciencia y más humano. Es decir, según algunas personas, lo que dicen es que somos humanos gracias al consumo de drogas. Sí. Dígale eso a la DEA, dígale eso al de la aduana de Estados Unidos. Y también eso genera, no entender eso genera unas inequidades terribles y las violencias no solo están en muertos, en sangre, están en gente perdiendo tiempo, vidas enteras. Acá hace el Buen Pastor, el 60-70% de mujeres condenadas allá son porque son ganchos ciegos, son la de sapear en la aduana para poder mandar 20 mulas, y entonces sapeamos siempre 10 mulas, y esas 10 mulas son todas mujeres, cabezas de hogar, etcétera, que querían estar ahí, o mujeres que también querían operarse, tener su cuerpo como les dé la gana, y para poderse pagar eso, pues están muleando a ver qué les pasa, ¿sí? Entonces hay una cantidad de daño colateral que no es visible porque solo estamos viendo a Pablo Escobar y no estamos viendo un sistema que precisamente usa a las mujeres como gancho ciego para llevar drogas de aquí a allá, ¿sí? Y también para ponerlas en el nivel del negocio encarcelable, ¿sí? Es decir, para ponerlas de administradoras, para ponerlas de testaferras. Y eso es cuando hay problemas, pues sapearlas para que el oficial de la DEA o de la Policía Nacional pueda presentar su positivo y ascender en el escalafón. ¿Sí? Entonces también era todas esas cosas, pero por no ver las otras. Pues tenemos mujeres en el Buen Pastor y tenemos mujeres pintando hace cientos de años en cuevas, porque podían estar ahí desarrollando el lenguaje, mientras los otros hombres estaban ahí callados, cagados del susto porque se los iba a comer el jaguar, y tenían que estar callados y no podían hablar, y no podían desarrollar el lenguaje, mientras que cualquier persona que haya criado un ser humano sabe que hay que desarrollar el lenguaje, hay que desarrollarlo con cantos, con rituales, con canciones bonitas, con regaños también. Y esa es la persona que sabe del lenguaje. El otro está ahí callado, ¿sí? Testiculado, viendo cómo se agarra con el otro, ¿sí? Entonces, todas esas discusiones, pues, miren que pueden venir a través del filtro de la lectura de las drogas. Pero eso no se entiende, no se habla así. Sí, los íconos, como esos grandes íconos o esos mitos de estos personajes, pues terminan siendo como el rasero del bien y el mal para controlar la sociedad y muy ocultan, masculinos, muy sí, testiculados, muy machitos alfa, ¿sí? Ajá, y eso es controlar la sociedad, o sea, una sociedad machista, una sociedad patriarcal que finalmente, y donde finalmente esos íconos del bien y el mal pues terminan también como ocultando las complejidades de la sociedad, ¿no? No, y por eso está el masculino, por eso es la coca, la medicina, ¿sí? La ayahuasca, ¿sí? La planta, ¿sí? El lenguaje es algo más grande que lo masculino. Sí, bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, pero no sé si nos quede tiempo para preguntas del público. Buenas noches. No nos queda tiempo. Pero yo voy a usar del lugar del poder que tengo como... Primero pues para agradecerles muchísimo, en serio, a los tres, a las cuatro. Cuando uno los escucha hablar, se lamenta mucho de no poder trabajar más con ustedes y hacer más cosas con ustedes, porque definitivamente sí estamos muy conectados, y refresca un resto saber que en la academia,
en el libro, en el periódico, donde ustedes se estén hablando este tipo de cosas que nosotros en los últimos días hemos venido defendiendo. Entonces, en serio, muchas gracias. Tania también, en serio, muchas gracias. Profesores, prometo que este año, o por lo menos el otro, vamos a encontrarnos en más cosas. Y abuso del lugar en el que estoy para hacer una última pregunta y que nos dejen esa reflexión antes de cerrar, porque ya tenemos que ir terminando, y es muy en serio lo que les pregunté ahorita, lo de los hipopótamos. O sea, cualquier cosa que se diga hipopótamos ahorita es súper polémica, para donde la digan, y yo sé que ustedes ya la han reflexionado, ya la han hablado. Yo no voy a expresar mi opinión porque pronto se las daremos a conocer a ustedes y en las redes sociales y les llegará, pero sí quiero esa reflexión cortica para despedir, como, ¿y esos hipopótamos qué? O sea, desde donde ustedes lo están viendo, a ver si nos responden esa, y ya cerramos y nos vamos. Así facilito para salir rápido. No, pues digamos, para no abusar, como dije al principio, pues creo que da pa una conversación sola, porque si hemos hablado de cómo lo narco o se va metiendo en capas de la sociedad, digamos que los hipopótamos traen muchos retos para entenderlos, muchos. Pues culturales, yo llevo varios meses viajando al Magdalena Medio, digamos, siguiendo historias sobre hipopótamos, pero pues más allá del problema del narcotráfico, nos ponen frente al medio ambiente. Digamos que ellos traen una cosa, y es qué es lo que tenemos que conservar y qué no tenemos que conservar, ¿no? Yo tengo la tentación, digamos, no lo he dicho todavía, lo voy a decir aquí por primera vez. Pues digamos que uno podría hablar de los hipopótamos en términos patrimoniales, ¿no? De memoria y de lo que significan, hablando de patrimonio natural, ¿no? Así como el Amazonas es patrimonio natural, como el Magdalena o como el río Apaporis, o como el Chiribiquete, uno podría decir los hipopótamos son un patrimonio natural incómodo, digamos, es una herencia que tenemos que nos cuestiona. Y otra vez, en esa inestabilidad no sabemos qué hacer con ellos. O sea, intentamos castrarlos y no funciona, ¿cierto? Intentamos confinarlos, no hay manera de confinarlos. Y ahora finalmente se nos ocurre matarlos, ¿no? Que también un poco, digamos, yo entiendo y he hablado con muchos biólogos, me he sentado con digamos, los que han hecho el estudio más grande que se hizo recientemente con el Humboldt, la Javeriana y la Nacional, y uno entiende cuando ellos dicen es una especie invasora, y entre las muchas maneras de controlar una especie invasora pues está la caza de control, y uno dice, pero bueno, ¿será la única manera que tenemos de lidiar con ellos? Es esa, ¿no? Yo no soy animalista, pues digamos, no tengo ese discurso de pensar, pues ¿por qué podemos matar el caracol africano o por qué podemos matar el pez león, pero no podemos matar hipopótamos, ¿no? Si son maneras de controlar especies invasoras. Pero el caracol africano y el pez león no tienen la carga simbólica y no tienen ese acumulado cultural que el hipopótamo carga con él. Entonces no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. El biólogo ve unas plagas, ¿no? Y como cualquier plaga, pues las ratas o las cucarachas, pues ahí mete a los hipopótamos. Pero la carga cultural que tienen, el significado, o sea, lo que nos pone a hablar, que siempre la discusión pública se vuelve un poco, yo creo que es la sensación que siempre tenemos nosotros, y es que es unos biólogos peleando con unos políticos, o cierto, como le falta mucho matiz y otras maneras de entender, pues qué podríamos hacer con ellos, ¿no? Si hubiera biólogos aquí animalistas, esto se calienta y se prende, ¿no?
Pero bueno, ahí está un capítulo más maravilloso de la cultura narco que nos va a poner a hablar un rato, porque no vamos a salir de los hipopótamos en los próximos 30 años, más o menos. No, y para añadirle capas a este problema, ya circula en TikTok, en Instagram, etc. Montones de videos que documentan cómo la gente de los pueblos que están cercanos, digamos, a la presencia de los hipopótamos en la medio, intentan como domesticarlos. O sea, los videos del perrito jugando con el hipopótamo chiquito, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí de domesticación, para utilizar la metáfora que se ha mencionado acá, de esta especie que también habla, digamos, de un tipo de relación naturaleza-sociedad mediada por la metodología narco, y creo que es bien interesante de estudiar, ¿no? Me parece fascinante. Y poniéndome como futurólogo, cuento los días en los cuales los pintores paisajistas que venden a lo largo de la séptima empiezan a incorporar hipopótamos en su lenguaje. No, ya lo hacía Alberto Baraya, no sé si has visto... No. Ah, bueno. Hicieron una exposición acá en la galería. Alberto Baraya, no fui a esa. O sea, está metiendo hipopótamos en el río Hudson en Nueva York y en la playa en Miami, o sea, sí. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir, es decir, que va a pasar a ser parte del folclore narco y del paisajismo narco con suficientes argumentos como para formar parte de este paisaje cambiante, ¿no? Sí, pues como metáfora es potente ver que es tan parte del paisaje el narcotráfico, que incluso influye sobre el paisaje y sobre la genética del paisaje y sobre los animales del paisaje, sí. Pero, por ejemplo, cuando hicimos la exposición de Narcolombia, el espacio en que se hizo la exposición en el edificio Julio Mario Santo Domingo nunca fue destinado en un comienzo por la universidad y el arquitecto para que fuera una sala de exhibiciones. Fue más la Corporación Candelaria que presionó a la universidad, que le dijo: oiga, están haciendo este edificio así tan grande, devuélvanle algo a la ciudad. Entonces dijeron: ¿qué le ponemos? Una sala de exposiciones. Entonces hicieron una sala de exposiciones. Y una de las cosas que sí queríamos hacer en la exposición, yo sí quería, como había sido un edificio de parqueaderos, yo sí quería poner una camioneta Toyota inmensa, que si uno pasara en un carro no pensara que eso se volvió un concesionario de narcotoyotas ahí, porque eso es parte también de la revolución, sí, como icónica de este país que genera el narcotráfico, sí, las narcotoyotas son Pero apenas pensé en la narcotoyota, dije, pero poner dos narcotoyotas no sirve tanta gracia, dije, pues pongámosle un hipopótamo al lado. Entonces ploteamos de 3 metros por 2 metros una narcotoyota y de 3 metros por 2 metros un hipopótamo, y los pusimos juntos. Porque de pronto el caracol no es problema, de pronto lo otro es muy chiquito, pero hay algo de narcotoyota en el hipopótamo, pero es una narcotoyota del reino animal, ¿sí? La narcotoyota tiene caballos de fuerza y el hipopótamo pues tiene hipopótamos de fuerza, ¿sí? Pero son dos iconos ya inevitables, ya, ¿sí? Obviamente están todos esos otros problemas y vemos qué pasa de pronto. En 10 años estamos yendo a McDonald's a comer carne de hipopótamo, algo así, y afuera. El festival del hipopótamo del Magdalena Medio, allá. La reina del hipopótamo. Sí. Sí, pero también pues, no sé mucho sobre el tema, pero estoy seguro que hay una cantidad de historias sobre seres humanos metiendo animales donde no son y después aceptando ya ese animal como parte del paisaje y muchas que ni siquiera intuimos, pero que fueron así, ¿no? Fueron así. No, y para resumir, pues yo creo que algo muy obvio y que lo acabas de decir, la economía crea cultura, la economía crea una estética, el consumo de esa economía crea una cultura, crea una estética y además incide en el paisaje
y de algún modo administra o no administra el ambiente, ¿no? El territorio. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir, por escuchar, a ustedes. Gracias. Ya échale cabeza y el festival. Hola, muchísimas gracias Lucas, Alfonso, Tania y Isabel por su participación esta noche. También gracias a todos por habernos acompañado. Es para nosotros muy importante su participación y asistencia. Mañana tendremos la franja de selección oficial en las